¿Os acordáis del inspector Poirot? Aquel famoso detective belga conocido, por una parte, por la forma ahuevada de su cabeza, por otra parte, por ese bigotito retorcido que tanto le caracterizaba y, por último, por su curiosa y un tanto maniática forma de resolver asesinatos. Siempre se basaba en la razón, siempre se basaba en lo que veían sus ojos, un método científico, casi diríamos que matemático, puesto que los misterios a los que tanto este hombre como otra famosa detective, Miss Marple, siempre parecían ser algún tipo de problema matemático, siempre tenían algún elemento que los recordaba a la probabilidad. ¿Qué ocurre cuando decides esto? ¿Qué opciones tienes? ¿En función de qué vas a actuar? ¿Cuál es el móvil de cada sospechoso? Y lo más importante, ¿qué pistas se ha ido dejando a lo largo de la novela? ¿Erais capaces de adivinar quién era el asesino antes de que se reuniese a todos los sospechosos y se les desenmascarara? ¿O erais, en cambio, como yo, de los que preferíais leer y dejaros llevar porque sencillamente no teníais ni idea de quién era el asesino? Pues bien, hoy vamos a conocer a Agatha Christie, la famosísima dama del crimen o dama del misterio, pero desde un punto de vista que no os imaginabais. Vamos a conocer un poquito sobre su vida, sobre su infancia, pero especialmente este programa quiere estar dedicado a la desaparición que ella sufrió en vida. Ella desapareció durante 11 días en 1926 y aquí viene lo interesante, fue una desaparición digna de una de sus propias historias. No os voy a mentir, tenía pensado para esta noche publicar un programa sobre Imhotep, el famoso sabio egipcio, pero me temo que lo vamos a retrasar, porque veréis, este programa, de todas las personas a las que se lo podía dedicar, se lo quiero dedicar a mi madre. El motivo es porque ella es una absoluta fan de Agatha Christie, ella me inculcó a mí en cierta manera el favoritismo por esta escritora y, por otra parte, ha sido su cumpleaños hace poco. Entonces, que sea una forma de homenajearla o de dedicarle un pequeño regalito. No penséis que soy una cutre, por favor, ¿eh? Y bueno, nada, si os parece, vamos a comenzar. Espero que disfrutéis este programa. Bienvenidos a Relatos de la Historia. Yo soy Marta, vuestra locutora de confianza, y os animo a que os suscribáis, a que comentéis, a que me deis me gusta, a que me maldigáis, esas cosas que se suele hacer, ¿no? Pues venga, vamos a comenzar. Hoy nos situamos en el condado de Devon, en el sureste del Reino Unido, en una localidad llamada Torquay o Torquay, y concretamente nos ubicamos a finales del periodo victoriano, a mediados de septiembre del año 1890. En ese día y en ese año nació una niña llamada Agatha Mary Clarissa Miller, hija del empresario americano Frederick Miller y de su esposa, Clarissa Margaret Miller, también conocida por su apellido de soltera, Bohemer, una mujer originaria de una familia de diplomáticos y de militares británicos. Mucho más tarde, en sus memorias, Agatha explicaría cómo la relación de sus padres era uno de los pocos matrimonios que ella podía considerar realmente feliz. Un matrimonio que había nacido de la esperanza del sueño de una muchachita como era su madre, Clara, la cual esperó a su padre unos cuantos años. Toda esta historia es un poco rocambolesca, pero a grandes rasgos os puedo comentar que cuando el padre de Clara falleció, siendo ella muy pequeña, su madre decidió enviarla a vivir con su hermana mayor, que se había casado con un americano, y ese americano tenía un sobrino. Ese sobrino era Frederick, y era unos años mayor que Clara. Pero mirad qué curioso. Por mucho que Agatha explicó cómo su padre se daba a la buena vida, había tenido varias mujeres y distintas pretendientes, lo cierto es que, al final, regresó a casa de su tío en Reino Unido para pedir la mano de su joven prima, y una vez casados, pues pasaron una época en la que Frederick y Clara intentaron marcharse a Estados Unidos, pero al final la historia es que terminaron viviendo en Torquay. ¿El por qué? Bueno, cuentan que Clara se había enamorado de una casita ubicada junto al mar y en ese ambiente de la burguesía propia de los finales del siglo XIX que tanto le gustaba a ella y a su marido, por lo que al final, a pesar de que Frederick tenía ganas de regresar a Estados Unidos, terminó aceptando los deseos de su esposa y allí
en Reino Unido, terminarían criando a sus 3 hijos. O bueno, mejor dicho, Clara criaría a los niños con ayuda de algunas amas de cría y de algunas nodrizas, mientras que su marido se dedicaría a los negocios típicos de la época y a esa costumbre que tenían los hombres británicos de irse a tomar una copa al club y luego regresar para las comidas o para las cenas. Pero ahora vamos con lo importante, los niños, porque la pequeña Agatha fue la menor de los 3 hermanos. La más mayor se llamaba Margaret, aunque también la llamaban Madge, y en su biografía Agatha se refiere varias veces a ella como una hermana inseparable, que fue un referente para ella. Más hermosa, más inteligente, más mayor, la enviaron pronto a estudiar a internados y los profesores siempre consideraron que ella tenía capacidad y talento para seguir estudiando o incluso para dedicarse a la música, cosa que jamás pensaron de Agatha cuando intentaron enviarla al internado. Pero eso se haría ya cuando la niña era un poquito más mayor. El segundo hermano, por su parte, se llamaba Luis, aunque es recordado como Monty. Ese era su apodo familiar. Dicen que Monty eligió que Agatha llevase el nombre de Agatha. Le pusieron Agatha Mary Clarice, Clarissa por su madre, Clara, y Agatha cuentan que porque camino al bautizo a Monty se le ocurrió el nombre y pensó que sería muy gracioso, que su hermanita pequeña, esa bebé que tenían, tenía nombre de Agatha, lo cual es curioso porque Agatha es un nombre realmente poco común. A día de hoy no es demasiado común, pero creo que entonces tampoco lo era. Más todavía si se tiene en cuenta que la madre de los niños, Clara, en varias ocasiones a lo largo de su vida intentó cambiar de religión y fue probando de un culto, de otro, leyó un poquito sobre todos los cultos que existían y de hecho la pequeña Agatha también leería algunas cosas así. Leería estas cosas principalmente porque su madre, a diferencia de lo que había ocurrido con sus hermanos, decidió que Agatha no iría a la escuela tradicional. Se educaría en casa con maestros, pero ella quería que no le enseñasen a leer hasta los 8 años. Lo que ocurre es que Clara en aquella época tenía una nodriza llamada Nursi, una mujer mayor a la que Agatha describe como su primera nodriza y decía que ella misma era la última niña de la que se ocuparía esta mujer. Y resulta que esta señora era muy aficionada a la lectura, por lo que le contaba historias a Agatha, a veces le leía libros de cuentos y la niña, curiosa, le pedía ver los textos. Conclusión, muy simple, Agatha terminó aprendiendo a leer por cómo sonaban las palabras. Su nodriza le decía, cuando veas estos símbolos, cuando veas estas palabras, digamos que suena así, se pronuncia así y significa esto. No hizo como el resto de niños, que aprendían a leer por sílabas. Lo que nadie se esperaba, y sobre todo la vieja Nursi tampoco, es que la niña aprendería a leer ella sola y con 5 años, por lo que me imagino yo a los sirvientes de la casa, no solo a la nodriza, preguntándose cómo le iban a explicar este milagro a Clarissa, con el carácter que tenía esa mujer. Agatha dejaría constancia de que, si bien su madre, bueno, no lo llevó muy bien al principio, su padre lo experimentó con risa y ya decidieron que, bueno, si la niña sabía leer, lo suyo era enseñarla a escribir, pero que eso le costó mucho más a Agatha. Paradójicamente, a una mujer que dedicaría su vida a contar historias, le costaría mucho aprender a escribir porque ahí no quedaba otra, tenía que aprender signo por signo, letra por letra y sílaba por sílaba, y cuidado con las faltas de ortografía. Pero independientemente de esto, lo cierto es que, aparte de saber leer muy pronto, Agatha pronto demostró tener bastante cariño por los problemas matemáticos. De hecho, no sé si vosotros habréis leído novelas de Agatha Christie, pero muchas de ellas tienen cierta estructura que recordaría a los problemas matemáticos. Si ocurre esto, si se dan estas condiciones, si tenemos esta situación concreta, ¿cuál es el resultado o qué es lo que hay que hacer para obtener vamos a decir, la cuenta final? O en el caso de las novelas, para descubrir quién es el asesino. ¿Qué es lo que tiene que hacer un detective? Si no es estudiar los datos uno por uno, el enunciado de lo que ha pasado. Eso es lo que Agatha seguramente se llevó de sus lecciones de matemáticas y terminaría plasmándolo o mostrándolo en su forma de narrar de una manera inconsciente. O tal vez más consciente. Eso no lo podemos saber a ciencia cierta. Lo que sí podemos saber es que su madre, Clarissa, no tenía demasiado cariño por las matemáticas, teniendo en cuenta que ni siquiera ella llevaba las cuentas del hogar. Digamos que a modo de resumen, la primera infancia de Agatha fue muy feliz, y ella aseguró en sus memorias varias veces que así había sido. Había estado en compañía de su madre, por la que sentía un profundo cariño. Sus hermanos, aunque solían estar estudiando fuera, y su hermano, cuando se incorporó al ejército, pasó largas temporadas fuera del Reino Unido,
Lo cierto es que también sentían cariño por esa pequeña niña. Por otra parte tenía a Nursi, tenía a su institutriz, que se ocupó de ella durante los primeros años de su vida y se ocupó de vigilarla, asegurándose de que, entre otras cosas, no se perdiera por el jardín, porque sí, el jardín de la casa familiar en Torquay tenía la cualidad de incluir un huerto que le suministraba a la pequeña niña algunas frutas que le gustaban a ella, tenía un pequeño bosquecillo, tenía zonas para jugar al escondite y Agatha gustaba de recorrerlo en solitario, por su cuenta, disfrutando de la soledad o de la compañía de los primeros amigos imaginarios que ella tuvo, porque sí, Agatha Christie en sus primeros años de vida tuvo amigos imaginarios, ya le gustaba intuir cosas, imaginar ideas, ya pensaba en otros mundos, pero en aquel momento, digamos que su primer grupo de amiguitos se llamó Los Gatitos. Los gatitos, así os digo, y a cada uno de ellos les ponía un nombre diferente, y se imaginaba quiénes eran sus madres y qué cosas les preocupaban, seguramente inspirándose en lo que escuchaba, a hurtadillas, de las conversaciones de los adultos por su casa. De hecho, en sus memorias se puede ver cómo, a medida que va creciendo, Agatha iría cambiando la naturaleza de sus mascotas y de sus amigos imaginarios, hasta que su padre, un año determinado, cuando tenía unos 5 o 6 años, le regaló un perrito y lo llamaron Tony. Ese perrito se incorporó también a los juegos y se convirtió en la ilusión de la vida de Agatha. Una infancia muy feliz, que sin embargo se torció cuando la pequeña tenía unos 11 años. Lo que ocurrió fue la muerte de su padre. La muerte de su padre y el descubrimiento por parte de la madre de que estaban en problemas financieros. Resulta que Frederick, Agatha dice que su padre era un hombre un poquito vago, pero que era buen hombre, pues resulta que había descuidado sus negocios en Estados Unidos y por una serie de malas decisiones había terminado perdiendo casi toda la hacienda familiar, por lo que a partir de ahora tenían que intentar sacar adelante a los 3 hermanos y a la propia madre. Ella se consideraba que nunca habían sido ricos, consideraba que su vida siempre había sido moderada. Cuando había fiesta, cuando había algún evento, alguna cosa, alquilaban un coche, tenían 3 o 4 sirvientes, una cocinera a la que Agatha recuerda con un cruce entre respeto y temor, pero a fin de cuentas, para nosotros, para lo que podría considerar una persona de clase media europea a día de hoy, sí que podríamos decir que eran ricos. Aunque Agatha insiste, no es lo mismo porque en su época tener 3 criados era lo mínimo que podía tener una familia bien avenida. Eso de trabajar o no trabajar, pues a ver, si tú eras una mujer adinerada te buscabas un marido que pudiese mantenerte y tú te dedicabas a hacer lo que quisieras en cada momento. Y si eras un hombre que había tenido la suerte de heredar una pequeña fortuna, pues que por pequeña que fuera, mientras te diese para vivir, no ibas a trabajar. Digamos que el paradigma de la vida había cambiado mucho, pero lo cierto es que la muerte del padre cambió la escena para todos. La fortuna, Madge pronto se casó. Por otra parte, Monty estaba sirviendo fuera, y digamos que Clara se quedó con Agatha, y las dos comenzaron a salir. Agatha tenía muchos amigos, era una chica popular, organizaba fiestas, organizaba bailes, quedadas, meriendas, organizaba cosas. Era ociosa y dicen que un poco vaga. Y como tampoco era una chica que llamase la atención a simple vista o que destacara por su inteligencia, por su belleza ni por nada, pues digamos que ella era la divertida del grupo. Ella era la que organizaba las cosas. Además, tuvo varios pretendientes en su vida. De hecho, en cierta ocasión, su madre y ella viajan al Cairo en compañía de algunos amigos, están allí unos meses, y mientras que Agatha se emociona viendo todo lo que está a su alrededor, todo el misterio, toda la historia, todas las ruinas, a ella le estaba gustando Egipto, pero su madre comienza a pensar que tiene que buscarle un buen marido a Agatha cuanto antes, para que la muchacha, que ya es una adolescente, no se descarríe demasiado. Y por fortuna para la buena señora, pronto, cuando regresaron a Reino Unido, encontraron al hombre perfecto para ella, en la figura de uno de sus antiguos amigos de la infancia en Torquay. Se llamaba Reggie Lucy, también conocido como Mayor Reginald Standish Lucy, un hombre joven, atento, que cuidaba de Agatha, que tenía intenciones serias con ella y al que ella parecía como mínimo admirar y como mucho pues querer tener un cierto cariño. La época en la que ella está prometida con Reggie parece coincidir también con el momento en el que Agatha pues empieza a mandar algunos relatos a revistas y algunos se los publican, otros no, aún no tiene un éxito enorme, ha intentado publicar una novela pero no acaba de salirle bien, digamos que está en proceso de escritura, en proceso de aprendizaje,
pero aún no se ha perfilado el estilo que la va a definir, que es el estilo de la novela policíaca moderna, vamos a decir. Un estilo que inspiraría no solo a Ágata, sino a la gran mayoría de las series y de las películas de misterio de la actualidad. ¿O me vais a decir vosotros que juegos de mesa como el Cluedo no tienen ninguna relación con la famosísima novela de Agatha Christie, 10 negritos, ahora rebautizada en España como Y no quedó ninguno? No me digáis que no, no me digáis que no. Pero todavía, en este contexto, en esta historia, falta un elemento clave. Agatha, al nacer, en su primera infancia, se llamó Miller, y el que parecía ser su prometido se apellidaba Lucy. ¿Dónde estaba el Christie? ¿En qué momento entró? Pues bien, eso es lo que os voy a contar, si queréis, ahora, después de una pequeña pausa, comenzando por presentar a uno de los personajes más enigmáticos y también más tristes en la vida de Agatha, su primer marido. En torno a 1914, cuando Agatha tenía unos 23-24 años, conoció al que sería su primer marido. Archibald Christie era un miembro del ejército británico, un oficial que pronto tendría que marcharse de nuevo en otra misión diplomática o de carácter militar. Cuentan que Agatha y él pronto se enamoraron, y se enamoraron hasta el punto de que Agatha rompió su compromiso con Reggie y Lucy. Pero es un amor complejo, el de Archie y el de Agatha, porque es un amor fruto de esa pasión juvenil que puede llegar a ser abrasadora. Además, Archie tenía mucha prisa por casarse con Agatha. Cuentan que le pidió matrimonio enseguida. Y ella, enamorada, loca, deseosa, terminaría aceptando. Se casaron y durante un tiempo él se marchó. Luego, bueno, esto es conocido a nivel macro. La Primera Guerra Mundial estalló en 1914 a causa del asesinato, bueno, se supone que esta fue la mecha que prendió la guerra, del archiduque austriaco, el heredero a la corona del Imperio Austrohúngaro. Por tanto, Agatha pronto tuvo que ponerse manos a la obra, al igual que otras mujeres de su generación. Se habla mucho de que mientras que los hombres estaban en el frente, las mujeres en países, principalmente en Francia, en Inglaterra, países del grupo, del bloque de los aliados, tuvieron que ponerse a ejercer profesiones que, de otro modo, en cualquier otra situación, nunca lo habrían hecho. Se habla de mujeres conduciendo camiones, se habla de mujeres cargando pesos, llevando cajas, se habla de mujeres ejerciendo como médicos cuando era necesario. De hecho, Agatha se convirtió en enfermera durante esa época. Estudió farmacología, estudió sobre farmacia. Dicen que se convirtió en una farmacéutica y que aprovechó para ponerse a estudiar. Y el mundo de los medicamentos, los opioides, los venenos, ¿por qué no llamarlo así?, la fascinó tanto que comenzó a pensar. Y comenzó a pensar en su cabeza qué podía hacer. En esa época, durante la Primera Guerra Mundial, es cuando ella comienza a escribir su primera novela policíaca, que coincidiría además con la primera novela donde aparece el mitiquísimo detective Hercule Poirot. El misterioso caso de Styles. Si no conocéis esa novela, os animo a que la leáis. En esta historia, Agatha se inspira un poquito en lo que ve a su alrededor. Dicen que ella ve a soldados de origen belga que se refugian en Reino Unido y necesitan tratamiento médico. Agatha aprende muchísimo en esa época. Y por supuesto, comprendo que todo el mundo tiene que buscar alguna forma de pasar lo que es la época de la guerra o de intentar no volverse loco en una situación donde ves tantísima muerte. Al final, el hospital de la Cruz Roja de Torquay se convirtió en un lugar donde iba a parar mucha gente, unos para trabajar como enfermeros, al igual que Agatha, y otros para recibir tratamientos de enfermedades bastante feas o de heridas que no habían sanado bien. ¿Pero queréis saber algo curioso? Cuando Agatha terminó el misterioso caso de Styles, no lo publicó inmediatamente. Dicen que intentó enviarlo a varias editoriales, hasta a 6 editoriales, y todas ellas rechazaron el proyecto. Menudo golpe para la pobre Agatha, y también para su hermana, Madge, la cual cuentan que había querido animar a su hermana, o más bien la había querido retar a escribir una novela de corte policíaco, porque Agatha y ella eran muy aficionadas a este tipo de literatura, y ya que Agatha quería escribir, quería intentar hacer por lo menos literatura como una afición, pues su hermana había pensado que sería una forma divertida de levantarle el ánimo, decirle, no, es muy difícil, no sé si podrías hacerlo, y Agatha tomó el reto. Pero mirad por dónde.
cuando acabó la guerra, en el año 1918-1919, de repente la vida de Agatha se estabilizó bastante. Por una parte, su marido regresó al Reino Unido. Por otra parte, tuvieron una hija, su primera y única hija, una niña pequeñita a la que llamaron Rosalind Margaret Clarissa Christie, qué nombre más largo, ¿no? Y por otra parte, por fin Agatha consiguió una editorial interesada en su novela. La editorial de Bodley Head se interesó por el trabajo de la joven y quiso publicar la obra, poniendo una pequeña condición, y es que Agatha tendría que hacer algunas modificaciones en el final. La escritora estuvo de acuerdo y la publicó, pero su editor, John Lane, no terminaba de ver cómo podían lanzar esta novela, por lo que le propuso a Agatha que saliese a la venta por entregas, y así salió. En la revista, periódico, que eso era muy típico de la época, The Weekly Times. El método de publicación por entregas, ya os lo he comentado alguna vez en otros programas, era el sistema típico de publicación de novelas de ficción a mediados del siglo XIX. Autores como Dickens, como Arthur Conan Doyle, muchísimos escritores de la época publicaron por entregas. Julio Verne también publicaba por entregas, en otro país, por supuesto, pero lo hacían. Y así es como el misterioso caso de Styles vio la luz por primera vez. Entre 1919 y 1921 fue cuando se publicó entre Estados Unidos y Reino Unido. Y a partir de ahí, poco a poco, pues iría ampliándose, con el paso de los años, la publicación a otros países y a otros idiomas. De hecho, aquí en España, editoriales como Espasa o el Grupo Planeta, creo que Espasa pertenece al Grupo Planeta, han reeditado varias veces las novelas de la autora, pero así miles de editoriales. El misterioso caso de Styles recibe una atención moderada, pero pronto consiguen que Agatha se estabilice como una autora cada vez más prestigiosa. No tanto como para ganar millones todavía, pero sí lo bastante como para que Archie, después de la guerra, pase un tiempo sin trabajar y sea Agatha la que, gracias a sus novelas, pueda sacar adelante a la familia durante una pequeña temporada al menos. Y claro, la cosa no se quedaba ahí, porque después de Styles vendrían otras 5 novelas, pero no todas publicadas por Hércules Poirot. Vendría El misterioso señor Brown, esa no es de Poirot. Luego vendría Asesinato en el campo de golf, que sí es de Poirot. Luego vendría El hombre del traje marrón, El secreto de Chimney y la última, en 1926, El asesinato de Roger Ackroyd. Esta de nuevo sí que es de Hércules Poirot, también es del famoso detective belga, pero ahora con un cambio. Y es que ya no tendría un compañero, ya no tendría a su Watson particular, que era el coronel Hastings. Le había acompañado en las otras 2 novelas, en El misterioso caso de Styles y en Asesinato en el campo de golf. Ahora Hércules Poirot iría solo. Agatha Christie explicó que en cierto momento, bastante pronto, se terminó aburriendo del coronel Hastings porque consideraba que era una especie de copia de Arthur Conan Doyle o que se parecía demasiado a lo que habían visto hasta ahora. Que ella quería centrarse en la figura de su detective. Y mirad por dónde. Acertó. El misterioso caso de Styles había significado su pistoletazo de salida, y el asesinato de Roger Ackroyd terminó convirtiéndola en una leyenda del género policíaco y también en una gran amiga de otros escritores del género que todavía, mirad por dónde, se manejaban por ahí. Entre ellos, pues el que ya hemos comentado, Arthur Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes. Una alegría para Agatha, su sueño cumplido. Además, habían comprado, Archie y ella, una casa, una finca a la que llamaron Styles en honor a su primera novela, y residían allí a temporadas junto con Rosalind, porque lo cierto es que Agatha siguió volviendo a la casa de sus padres en Torquay varias ocasiones a lo largo de su vida. Seguiría considerándolo algo así como su hogar natal. Qué bonito todo, ¿no? Qué bonito todo, de no ser porque ese mismo año, en 1926, su vida personal se sacude. Primero porque fallece su madre, Clara, la cual la había acompañado siempre. Y por otra parte porque su esposo Archie no fue al entierro de su madre. Aseguró que tenía negocios, que tenía problemas, que tenía que dar prioridad a su trabajo. Pero lo cierto es que parece ser, sea por aburrimiento, por costumbre, porque Archie realmente no era un hombre comprometido o porque tenía malas influencias, terminó teniendo una aventura, terminó engañando a Agatha con una joven secretaria. Una muchacha más joven llamada Nancy Neal. Tened en cuenta que Agatha, en 1926, ya tiene unos 38 años, por lo que enterarse de la aventura de su marido la afecta un montón.
Ya se había enterado antes, llevaba tiempo sospechándolo, pero Ágata, como buena mujer criada en el entorno victoriano, va a intentar salvar el matrimonio a toda costa, y cuando no pueda hacerlo, simplemente se hundirá. El hecho de que Archie no la acompañe nunca, que tal vez comience a mostrarse despectivo o a despreciar un poco su carrera como escritora, hay quien dice, hay quien señala, que Archie podría haber empezado a sentir celos de que Ágata ganase más que él. Bueno, todas estas cosas terminan afectando. Lo cierto, lo único que se sabe de verdad, es que la hija de ambos, Rosalind, fue el único motivo por el que el matrimonio en un principio no se rompió e intentó darse un par de oportunidades más, pero no lo consiguieron. Y al final, Agatha terminaría tomando cartas en el asunto. Lo que pasa es que no está claro cómo lo hizo, para qué lo hizo o si realmente lo hizo ella. Lo único que se sabe es que ella, a finales de diciembre del año 1926, escribe un par de cartas, una de las cuales iba dirigida a Archie, pero él nunca desvelaría su contenido. Parece ser que la leyó y automáticamente la destruyó, y eso generó bastante tensión después y sospecha por parte de las autoridades. Pero a lo que vamos, el día 3 de diciembre, un viernes, a las 9:45 de la noche, Agatha salió de su casa, de la villa de Styles, tomó su coche, que era un modelo Morris Crowley, tomó una pequeña maletita que tenía, donde introdujo su carnet de conducir, una foto de su hija, de la pequeña Rosalind, y bastante dinero en efectivo. Cuentan otros que también metió una botellita de veneno, aunque esto ya pertenece más a las dimensiones de la novela negra. Pero lo cierto es que desapareció. Agatha se introdujo en la noche y nadie sabe si lo hizo para ir a algún sitio concreto, o si pretendía volver, o si iba a encontrarse con alguien misterioso. Lo que se sabe 100% es que su coche apareció a la mañana siguiente, abandonado, con el abrigo de Agatha dentro, con la maleta dentro y con esa extraña botella dentro. Todo parecía estar en orden y nadie habría sabido decir si había sufrido una avería, un golpe, pequeño tal vez, un accidente. Nadie lo entendía, o si simplemente la conductora había aparcado. Pero Agatha Christie ya no estaba dentro del coche. Agatha había desaparecido. Y la desaparición iba a durar para rato, porque pronto la policía se puso en contacto con su marido. Archie se encontraba en aquel momento, parece ser, en una fiesta de compromiso de unos amigos, lejos del hogar de la residencia familiar, en compañía de Nancy, en compañía de su amante. Archie en un principio intentó decir a las autoridades que no entendía nada, que todo estaba bien, que Agatha y él estaban en su mejor momento, pero obviamente la apertura de Archie a mostrarse en público con su amante, la abierta tristeza que había mostrado Agatha y la mala situación del matrimonio terminaron obligándole a hablar. La gente no era tonta, los policías no eran tontos, y pronto supieron que Agatha le había enviado una carta, porque alguien había dejado registro. Creo que era el notario de Agatha, no estoy segura, o su abogado, no está muy claro. Y a Archie no le quedó otra que admitirlo, no le quedó otra que admitir que sí, que tenía una aventura, que sí, que tenía una amante, pero no, él no había tenido nada que ver con la desaparición de su esposa. Con lo que Archie no contó, y con lo que no contaba casi nadie de los familiares que quedaban vivos de Agatha, es decir, sus hermanos, con lo que nadie contaba es con que el periódico se haría eco de la noticia. Todos los grupos de prensa del país se enterarían de que una de las promesas de la novela policíaca de Reino Unido había desaparecido. La más famosa del momento, la más llamativa, la que acababa de triunfar con la publicación de su novela. Y cualquiera diría, ¿de qué se trata esto? ¿Algún tipo de truco de marketing? Pues bien, si queréis voy a dedicar lo que queda del programa a contar las teorías posibles que han circulado sobre Agatha, sobre su desaparición, pero también os voy a contar cómo acabó esta historia, porque el misterio, lejos de resolverse, porque obviamente sí, Agatha tuvo muchísimos más años de vida, de exitosa carrera literaria, y si escribió, pues creo que sus novelas se cuentan a cientos, y entre sus relatos cortos y todo, es porque ella volvió a aparecer. ¿Pero qué le pasó? Eso nadie lo sabe. La teoría más básica, lo que suele ser más rápido de pensar. ¿Había un problema en la vida de Agatha? Sí, su marido. Su marido la estaba engañando, la estaba humillando públicamente delante de los amigos. Estaba claro que tarde o temprano le pediría el divorcio y también estaba claro que Agatha no quería dárselo,
por lo que quizás Archie habría intentado asesinar a Agatha o la habría conseguido asesinar. Se lo plantearon y de hecho Archie yo creo que ya estaba aguantando la respiración, tomando aire y llamando a sus abogados cuando, por suerte, 11 días después de la desaparición de su esposa, el día 15 de diciembre, a 350 kilómetros de donde se encontró su coche, unos transeúntes se encontraron a Agatha en una situación muy llamativa. Estaba alojada en un hotel, el Swan Hydrotic Hotel, un hotel que a día de hoy todavía existe y que es conocido como The Old Swan Hotel. Es un exclusivo hotel balneario en la localidad de Harrogate. No soy una experta en la geografía inglesa, pero sé que está en Yorkshire, sé que no está en Devon, ni está cerca del lugar donde vivía la familia. En ese hotel se encontraron a Agatha leyendo el periódico sobre su propia desaparición. Es una historia muy morbosa, no me digáis que no. Y lo que es peor, se había registrado en el hotel con el nombre de Teresa Needle. Había cogido el apellido de Nancy, el apellido de la mujer con la que le engañaba a su marido. Y probablemente llevaba allí pues unos cuantos días. ¿Qué ocurre? Que pues la policía va a ver a Agatha, la prensa va a ver a Agatha, pero ella asegura saber quién es, asegura, ir poco a poco volviendo a su vida, tener ganas de regresar, pero asegura que no se acuerda de nada, no sabe qué pasó, lo niega todo y lo negó hasta el punto de que en su biografía, en la biografía que yo me he leído, que está gratis en internet, la podéis consultar, Memorias de Agatha Christie o Biografía de Agatha Christie 1977, ella omite prácticamente no habla de su desaparición, da muy pocos detalles, sí que habla de la tristeza por la separación de Archie, de la tristeza sobre cómo se destruye su matrimonio, pero Agatha no habla, no da detalles a la policía sobre qué ha pasado y tampoco los da en las biografías. No, simplemente es un vacío. Y eso llevó a investigadores y a aficionados, a historiadores, a desarrollar otras teorías sobre qué podría haberle ocurrido a Agatha en este tiempo. Hay muchos que sostienen que, está claro que Archie no la mató. ¿Y si la hubiese intentado matar? ¿Y si hubiera intentado envenenarla, asustarla para que se marchase de casa? ¿O hubiese intentado manipular su coche de alguna forma? Esto probablemente la policía lo habría detectado. Tenían el coche, lo encontraron. Es difícil de señalar. Y además, Archie estaba muy lejos de casa. Lo estaban viendo. Parece casi un puzzle de los que había desarrollado Agatha en sus novelas. Pero no. En este caso, esa vía estaba totalmente agotada. Probablemente Archie no había sido el culpable de la desaparición de Agatha, pero hay quien considera que Agatha desapareció a causa de la situación con Archie. Aquí es donde viene la otra teoría que se sostiene. Se dice que Agatha podría haberse marchado de casa para castigar a Archie, para darle un susto de muerte. Por una parte, se daba publicidad a sí misma por su novela, se daba publicidad a sí misma como escritora de leyenda. Imaginad la idea. Un escritor que sufre un crimen, que es protagonista de una historia de misterio, y luego te ofrece novelas que publican lo mismo. Además, el asesinato de Roger Ackroyd estaba causando sensación por el final que tenía. Si no queréis saber spoiler, porque lo voy a decir ahora mismo, os digo que en 3, 2, 1 deis un salto de unos minutos, un salto prudencial. O quizás ni de unos minutos, con que deis 1 minuto o 2 para adelante y ya está. Así que 1, 2, 3. El culpable es el narrador. Eso fue, llamativo o no, lo siguiente para la época. Fue muy rompedor porque hasta la fecha en la novela negra general, el narrador era un personaje intocable. Siempre tenías que confiar en el narrador. El lector no podía verse traicionado por él. Y sin embargo, Agatha rompió esto. Aquí cerramos el spoiler y continuamos. Es que mirad hasta dónde había llegado la psicosis por la desaparición de Agatha, que su gran amigo Arthur Conan Doyle había tomado una de sus prendas, se dice que un guante, y lo había llevado a un espiritista para que les dijera si Agatha estaba viva. O sea que realmente Agatha dejó a todo el mundo en vilo. Los tuvo a todos sin saber nada de qué le había pasado durante 11 días. Es muy llamativo. Y sobre este tema se han escrito novelas enteras. No es broma, yo me he encontrado alguna que otra novela. De hecho, hay una serie turca llamada Medianoche en el Pera Palace. El Pera Palace es un hotel del Bósforo, muy famoso de estos clásicos, donde se juega con eso, se juega con la idea de qué podría haberle ocurrido a Agatha Christie durante esos 11 días. Y hay más novelas que tratan el tema.
Agatha se convirtió en una leyenda, al menos durante una temporada, y de paso le dio un susto de muerte a su marido. ¿Creéis que esta teoría tiene más sentido, que ella lo hubiese hecho de forma deliberada? También está la posibilidad de que Agatha simplemente se hubiese intentado marchar de casa por una disputa, porque se hubiese enterado de que su marido estaba con Nancy otra vez, por cualquier cosa de estas, que hubiese sufrido un accidente o que se hubiese dado un golpe o algo y se hubiera quedado desorientada. Esto también puede ser. Aunque también hay médicos, sobre todo psiquiatras, que señalan que una persona que está sometida a demasiado estrés, a demasiada depresión de golpe en muy poco tiempo, ella llevaba la muerte de su madre, llevaba la infidelidad de su marido, llevaba toda la tensión con los libros. Ese tipo de cosas también pueden provocar que una persona sufra pérdidas de memoria en el corto plazo. Con el tiempo se supone que se van recuperando, pero Agatha podría haberse sentido desorientada. Eso es posible, o parece ser que es posible. Algunas personas tienden más a que les ocurran estas cosas. No sé si a vosotros os habrá pasado alguna vez, pero desde luego no a esa escala, pero en mi caso, en momentos de estrés sí que me ha ocurrido que a lo mejor estoy haciendo algo o voy a algún sitio o lo que sea y de repente no me acuerdo de qué estaba haciendo. No lo sé. Yo simplemente os pongo los pasos y os pongo las posibilidades delante. Vosotros ya consideráis que es mejor. Pero independientemente de todo eso, lo cierto es que Agatha regresó a casa, pero su relación con Archie ya estaba rota. Nunca se arregló. 2 años más tarde de esta situación, 2 años más tarde, 1 año y algo después de esa situación, Agatha, con 38 años, se divorció definitivamente de Archie. Y 2 años más tarde conoció a su marido, a su segundo marido. Hay que señalar aquí, Agatha nunca se cambió el apellido, porque ya tenía un nombre, porque era la tradición, porque llamadlo X, por su hija probablemente, también es una posibilidad. Al final Rosalind fue la única hija de la escritora, pero sea como sea, ella nunca se cambió el apellido. También es lo que os digo, si toda la audiencia la conocía por ese apellido, pues es lógico que no se fuese ahora a cambiar para que a la gente le costara más reconocerla, especialmente en un mundo donde no había redes sociales y a lo mejor no se habría entendido o no habría sido tan fácil de comunicar a los fans. Pero vamos, que no os preocupéis porque la historia de Agatha tuvo final feliz. En torno al año 1928 ella conoce al arqueólogo Max Galowan, un prestigioso arqueólogo de la época. Entre sus logros se encontraba su etapa como director de la Escuela Británica de Arqueología en Irak y excavaciones históricas en lugares como Nimrud. En muchos de estos sitios, Agatha estuvo con él. Agatha se dedicó a escribir y acompañar a su marido. Os preguntaréis si este matrimonio fue feliz. Lo cierto es que sí. El matrimonio duró 46 años. Agatha se casó con él cuando tenía 40 años, en 1930, y sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, pasaron todo el periodo de posguerra, pasaron todo lo que tuvo que pasar hasta que Agatha falleció en 1976. Y ella se quedó siempre con él. De hecho, Agatha le atribuyó a su segundo marido esa frase que dice: lo mejor es que te cases con un arqueólogo, cuanto más vieja seas, más te querrá. No se sabe muy bien si tuvieron alguna dificultad como matrimonio por lo que se respecta a la época, el hecho de que una mujer divorciada volviera a casarse y demás, pero lo cierto es que a ellos les fue muy bien. Y Agatha, como os digo, acompañó a su marido en muchas expediciones, en tantas que incluso sus memorias las escribió estando seguramente en la zona de Nimrud, en la zona de Irak, no me acuerdo ahora mismo exactamente, pero estaba en Oriente Medio acompañando a su marido en las excavaciones y ayudando con ellas. De hecho, entre las novelas de Agatha hay algunas que hacen referencia a esa faceta arqueológica de su marido, como Muerte en Mesopotamia o Conspiración en Bagdad, creo que se llama así el libro. Hay unas cuantas, o Muerte en el Nilo, que menos, una de las más famosas, también del inspector Hercule Poirot. Digamos que, oye, independientemente de todo lo que pasarais, lamentándolo mucho por el dolor, lo cierto es que Agatha al final consiguió una vida estable, una carrera exitosísima, sigue siendo conocida como la Dama del Crimen o la Dama del Misterio, y un matrimonio del que salió muy bien parada. Al final parece que todo le fue bien, pero quizás os estéis preguntando, ¿qué fue de Archie? Pues aquí viene la cosa. Archie, sorprendentemente, se casó con Nancy Needle, con su amante, y se dice que no tuvieron ningún problema jamás. Pero sobre esto, Agatha no habla demasiado. Y hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, es un placer narrar para vosotros. Si queréis que hable más sobre Agatha Christie o sobre alguna de sus novelas, a mí me encantaría. Y bueno, a ver qué os parecen estos programitas más ligeros que intentan ser más de verano. Muchísimas gracias a todos por escucharme siempre. Espero que no os hayáis aburrido. Un beso para todos y nos vemos dentro de unos días aquí en Relatos de la Historia. Muchísimas gracias.